Buenas tardes, mi nombre es Luisa Fernanda Rodríguez y hoy les voy a hablar sobre los polinesios en el sur de Chile en tiempos prehispánicos y el contacto Polinesia-Mapuche para la disciplina de tópicos de ciencias biológicas en un contexto latinoamericano. Bueno, introducción. Entonces, desde hace casi un siglo se han propuesto contactos transpacíficos con distintas culturas de la América precolombina a partir de paralelismos en una larga lista de rasgos culturales. Sin embargo, no ha sido posible concluir si esas similitudes corresponden a una clase de contacto o constituyen desarrollos independientes o convergentes. Sin embargo, la evidencia genética parece incontrastable. La teoría de un contacto polinésico en América es muy antigua. Hace 16 años fue publicada una revisión de los materiales mapuches que parecían posibles préstamos culturales polinesios. Más adelante fueron descubiertos genes polinesios en los primeros huesos prehispánicos de gallina encontrados en el Arauco. Historia de los contactos transpacíficos. En 1835, Jacques Moerenhout, a partir de sus vínculos comerciales entre Tahití y Valparaíso, fue el primero en observar algunos paralelos etnográficos, como el poncho y la dalca de Chiloé, aunque no creía que éstas pudieran viajar tan largas distancias. En 1924, Macmillan Brown identificaba nuevos elementos polinesios, entre los cuales menciona el quipu, el curanto y el toqui, elementos que habrían llegado desde Nueva Zelanda o las Marquesas hasta el sur de Chile y desde allí hasta Perú. El contacto transpacífico con América pudo ser accidental, pero fue una consecuencia inevitable del proceso de exploración y colonización del Pacífico Sur, a medida que los polinesios se movían consistentemente hacia el este. Este logro fue posible cuando lograron desarrollar avanzadas capacidades técnicas y habilidades de navegación que les permitieron la dinámica de las corrientes y los vientos, y en particular fenómenos cíclicos como el Niño. La estrategia de supervivencia de los exploradores polinesios debió ser una navegación lenta en contra de los vientos alisios para que pudieran regresar a casa rápidamente y con seguridad si llegaban al límite de su capacidad. Sin embargo, los fuertes vientos del oeste en un evento del Niño podrían traer una canoa directamente desde el centro de la Polinesia hasta las costas del centro-sur de Chile. Probablemente los polinesios utilizaron estos vientos para navegar entre lugares conocidos, pero pudieron ser arrastrados por las tormentas mucho más lejos. El actual modelo de la colonización de la Polinesia Oriental postula un avance explosivo hacia el este que habría ocurrido entre los años 1000 a 1200 después de Cristo, con una proyección lógica hasta Sudamérica sin pasar necesariamente por Rapa Nui o Isla de Pascua. La revisión de los datos arqueológicos, así como de la filogénesis del ratón del Pacífico a través del ADN mitocondrial, avalan consistentemente este modelo. Entonces, aquí en esta figura vemos las rutas entre Polinesia y Sudamérica. Las simulaciones en computador de viajes en canoa por el Pacífico han demostrado la viabilidad de muchas rutas alternativas desde Polinesia hasta la costa sudamericana. Todos los viajes desde la Polinesia llegarían a Sudamérica, directamente a Chile o más al norte, según las estaciones del año. Respecto de la posibilidad de que algunos polinésicos quisieran volver a casa desde Arauco, la simulación muestra que una canoa sería llevada por la corriente de Humboldt hasta el norte de Chile y luego al centro de la Polinesia. La ruta lógica hacia Sudamérica implica separarse
implica separarse. La ruta lógica hasta Sudamérica implica separarse del eje de la circulación de corrientes y vientos que deja Rapa Nui en el centro, bajar hasta la faja de vientos occidentales al sur del paralelo 35 para luego girar directamente hacia el este, justamente en dirección del área mapuche. La gallina araucana. En 2007, la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos publicó un estudio donde se comprobó por medio de estudios genéticos de huesos de la gallina araucana prehispánica que esta tiene ADN idéntico al de la gallina polinésica. Dichos restos arqueológicos fueron encontrados en un conchal de la costa de Arauco en 1993 y fueron datados hacia el 1350 después de Cristo. La evidencia empírica mapuche. Desde comienzos del siglo pasado se han descrito rasgos polinesios en cráneos de la isla Mocha. En efecto, en el año 1903, Luis Vergara Flores describe 3 cráneos descubiertos en el extremo norte de la isla, al pie del Cerro de los Chinos, e identificó varios rasgos morfológicos polinésicos, como la raíz de la nariz hundida, las eminencias parietales acentuadas como sucede en los polinesios, profundidad exagerada de la bóveda palatina, entre otros. A partir de la observación de la uniformidad étnica de estos 3 cráneos, Vergara concluye que se trata de una raza distinta de la araucana, que pudieron establecer intimidades de comercio o de conquistas, pero que no han podido alterar la forma primitiva y muy poco las costumbres y modo de ser. En un estudio realizado en 2007 se hicieron análisis bioantropológicos de más de 20 individuos recuperados de excavaciones de distintos sitios de Isla Mocha en el año de 1991, asociados a contextos Pitrén y el Vergel, 1000 a 1400 después de Cristo. Entre los hallazgos se pudieron observar los 3 rasgos que caracterizan el fenotipo polinésico: cráneos con forma pentagonal en comparación con los gráciles y redondeados cráneos mapuche, mandíbulas con base curva o rocker jaw en inglés, y el orificio en la cabeza del fémur, fovea capitis, de forma oval. Además, se realizaron 29 mediciones craniométricas en los cráneos completos de adultos. Cuando las medidas fueron llevadas a un diagrama de dispersión estadística que compara cientos de muestras de cráneos indígenas del mundo, los cráneos de la isla Mocha se agruparon en 2 sectores, 3 en América y los otros 3 junto a poblaciones del Pacífico y sudeste asiático. En conclusión, hay fundadas sospechas de la presencia de polinesios que llegaron, vivieron y murieron en la isla Mocha en tiempos prehispánicos. Entonces esta figura muestra a la izquierda un cráneo de isla Mocha y a la derecha un cráneo mapuche. Y también la figura 3 muestra la mandíbula que fue encontrada. Las clavas. En Chile se denominan clavas a una serie de artefactos líticos provenientes del área mapuche, sin contextos arqueológicos precisos, que se suponen insignias de mando de los antiguos jefes. Se trata de hojas líticas provistas de un mango, a veces con un orificio para ser llevadas amarradas a la muñeca. Las clavas espatuliformes se asemejan a las mazas de guerra maori conocidas como patu, y las estilizadas clavas falciformes con las denominadas huajaika. Entre los artefactos maori se observa una secuencia evolutiva a partir de un modelo similar a la pala de un remo, mientras que en las islas Chatham se encuentran los tipos que parecen arcaicos, que resultan ser muy cercanos al tipo de clava mapuche ornitomorfo semilunar, lo que se podría interpretar como uno de los modelos ancestrales que pudieron compartir los navegantes polinesios
con los habitantes del sur de Chile. Como sea en ambos extremos del Pacífico, esas formas pudieron seguir caminos separados, evolucionar en Chile centro-sur hacia las ornitomorfas que pudieron tener un significado distinto o provenir de una línea independiente en base a una tradición andino-amazónica. La falta de contextos arqueológicos sigue siendo una dificultad, pero futuras investigaciones y nuevos enfoques teórico-metodológicos podrían ayudar a una comprensión del proceso. Entonces en la figura se puede observar la huajaica maori de hueso y madera y la huajaica de piedra de Catam en la parte de arriba y en la parte de abajo las clavas mapuche. Ahí se puede observar el parecido. Los toki. Aparte de que hay una notable coincidencia en el nombre, las hachas de piedra pulida o toki son artefactos de desarrollo universal desde el neolítico europeo hasta Polinesia y el sur de Chile. Hay un notable paralelo con los toki laura maori de forma trapezoidal o subrectangular, biplanas y con un orificio en el extremo para llevar colgando del cuello, de uso ceremonial o signo de prestigio, y los toki mapuches. Por otro lado, se observan interesantes paralelismos más allá de lo funcional en la leyenda maori de Rata y el corte de un árbol con un toki mágico mapuche. Otro elemento a considerar en la lista de paralelismos es el palín, juego mapuche que tendría un símil en las islas australes. En el Museo de Otago se exhibe un palo curvo que servía para un juego similar al hockey, y existe una antigua referencia a un artefacto similar recuperado en una cueva de refugio en Rurutú. Chiloé. En el extremo meridional del territorio mapuche, los antiguos habitantes de la isla grande de Chiloé, llamados Beliche en tiempos históricos, desarrollaron una cultura de características muy especiales, que incluye rasgos descritos como polinésicos. Algunos de estos rasgos podrían ser catalogados como desarrollos paralelos o adaptaciones convergentes, tales como el trabajo comunitario, el horno subterráneo o curanto y los corrales de pesca de uso universal. La canoa de tablas cocidas, también denominada dalca-chilota, constituye un misterio en tan solo se conoce la existencia de esta técnica entre los Chumash de California y en Polinesia. Para algunos autores se trata de una probable influencia polinésica en Chiloé, tal como se ha postulado para la canoa de tablas cocidas entre los Chumash. Entonces en la figura de arriba podemos ver la dalca-chilota y la imagen de abajo representa el horno subterráneo o curanto. Lingüística. Los paralelos lingüísticos incluyen una docena de palabras, entre los que destaca toki como posible préstamo polinésico, el color negro, rap uriuri y map kuri, la palabra chico, rap iti y map piti, etc. Hay además un paralelo entre las palabras caipuli y cumanca. En Chiloé, caipuli era un tipo de horno en tierra curanto para cocer algas. En Polinesia la palabra se podría descomponer en kai, comer, y pupuri, recipiente. Además de los paralelismos lingüísticos, se han descrito una serie de elementos de la cultura inmaterial, tales como el calendario lunar, la celebración del Año Nuevo con la salida de las Pléyades después del solsticio de invierno, una tradición relativa al corte de árboles con un toque mágico, así como leyendas de navegantes polinésicos que habrían llegado hasta las costas de Sudamérica. El camote. Hay bastante certeza de que la papa dulce es un cultivo americano. Sin embargo, la forma en que se dispersó por toda Polinesia sigue siendo un tema en estudio.
Dado que hasta la fecha no se han encontrado evidencias concluyentes de la presencia de indígenas americanos precolombinos en Polinesia y dado el proceso de exploración de los polinesios hacia el este, resulta mucho más probable que hayan sido exploradores polinesios quienes llegaron a América y lo llevaron de vuelta a su tierra de origen para dispersarlo ampliamente por toda Polinesia. En efecto, los términos Kumara, Kumala, Kumaka, Kumá y Humala, tal como se conocen en distintas partes de la Polinesia, parecen derivar del quechua Kumara. Se ha postulado que el camote y la palabra que lo designa provienen de la zona del Golfo de Guayaquil en Ecuador, donde los antiguos cañari usaban el término Kumal. En consecuencia, el nombre Cumanca, posible derivado de Kumara, pudo llegar con la expansión inca hasta Arauco, al menos entre fines del siglo XV y la primera mitad del siglo XVI, y eventualmente hasta tan al sur como Chiloé, para ser aplicado a alguna de las cientos de variedades de papas que se desarrollaron en este territorio. Bueno, y las conclusiones. Entonces, el descubrimiento de gallinas de origen polinésico en un contexto prehispánico en las costas de Arauco ha permitido comprobar la antigua hipótesis del contacto transpacífico con los antiguos mapuche. La presencia de elementos culturales que parecen ser préstamos en el ámbito conceptual, tanto palabras como artefactos de carácter simbólico, hablan más de una estadía relativamente prolongada que de un contacto efímero. Hasta ahora no se han encontrado evidencias de la presencia polinésica más al norte hasta las costas de California, pero una alternativa cierta fue el territorio mapuche hasta tan al sur como Chiloé. Eventualmente, esos mismos exploradores o sus descendientes pudieron seguir navegando hacia el norte hasta tierras subtropicales y tropicales, siguiendo la corriente de Humboldt, donde habrían encontrado la papa dulce. Eventualmente fueron ellos mismos quienes la llevaron en su viaje de regreso a casa. Las gallinas, así como los ratones del Pacífico, fueron trasladados intencionalmente por los polinesios en sus viajes. Si los polinesios llegaron al sur de Chile en tiempos prehispánicos, como se ha comprobado, al parecer fueron bien recibidos y se quedaron por un tiempo suficiente para que la cultura receptora pudiera incorporar aquellos elementos polinésicos que reconocemos hasta hoy en la cultura mapuche, reciclados y readaptados en el tiempo. Probablemente esa convivencia pacífica tuvo un impacto relativamente reducido en términos biológicos, porque al parecer no siguieron llegando nuevos colonos desde el otro lado del océano. ¿Cuántos llegaron? ¿Cuántas veces? 1 o 2 canoas con 25 o 50 exploradores. ¿Eran solo hombres? ¿Dejaron descendencia? Con el tiempo, estas y muchas otras preguntas podrán responderse con mayor seguridad. Es factible que algunos polinesios se quedaran para siempre en el centro-sur de Chile, posiblemente reducidos en número y eventualmente aislados en un lugar como la isla Mocha, quienes probablemente se mezclaron con la población local. Posiblemente, dado su escaso número, habrían sido finalmente absorbidos por las comunidades de tierra firme. Estas son las referencias y muchas gracias.